se puso a llorar porque le había picado una abeja y entonces ella había quedado embarazada. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nunca decimos. Yo soy Debbie. Yo soy Evelyn. Y hoy vamos a hablar de lo que no hablaban en nuestras casas. Así de esos temas que no se hablaba por vergüenza, por qué va a decir la gente. Yo estuve como chusmeando un poco en mi pasado y me di cuenta, por ejemplo, que en mi casa nunca se hablaba del tema económico, o sea, del salario. Y a mí a estas alturas de mi vida me parece raro preguntarle a alguien cuánto gana. O sea, es como si yo estuviese invadiendo su privacidad. Me dio risa porque pensé que ibas a decir, yo estuve investigando, pero o sea, no sé, cosas, puntos para eso, para hablar y sale, estoy investigando, chusmeando en mi vida. Pero, respecto al dinero, yo siento que es algo que la gente no habla porque, no sé, siente que invade eso, lo que tú dices, la privacidad. Si bien en mi casa, por ejemplo, en mi caso, no sé si era que no se hablaba, sí se hablaba porque allá se manejaba mucho dinero en efectivo por lo que era finca. Entonces, siempre como que había movimiento en ese sentido, y como que era naturalizado hablar de dinero. No era que lo hubiera, pero era naturalizado hablar de dinero. Y por eso a mí me da lo mismo decir cuánto gano no pregunto porque sé que a la gente le incomoda eso. Se sienten como, ¿por qué me preguntas cuánto gano? Pero a mí me da lo mismo decir cuánto gano yo, por ejemplo. Claro, pero asumo que obviamente eso de que te da como que vergüenza que se estén inmiscuyendo en eso es básicamente porque nunca lo hablaste. Yo me enteré más o menos lo mal que ganaba una maestra cuando yo me mudé de ciudad y mi papá me comenzó a pasar como una mesada y mi mamá me decía, ganas más que yo. Claro, no, pero cuando dices que, o sea, a mí no me, a ver, yo le podría preguntar, pero sé que a las personas les incomoda hablar de eso, a mí no, pero yo no se los pregunto para no incomodar a la persona. Claro. ¿Se explico? Sí, igual el tema de las mesadas cuando te ibas a otra ciudad a estudiar, yo creo que sí, uno de repente le da más plata que un salario, porque no sé cómo se manejaba eso. Pero igual, algo que tampoco se hablaba respecto al dinero es cómo administrarlo, porque en el caso de las mujeres, seamos honestas, que somos malas para sacar cuentas en cuanto a, digamos, en comparación al hombre, que lo tiene más naturalizado. Uno es como, no le da mucha pelota. Me voy a desligar de esto que estás diciendo porque en mi casa yo soy la que lleva las cuentas y tengo los Excel y Richard nunca... No confundamos, a ver. Yo puedo llevar un Excel, pero lo que estoy diciendo, claro, no, pero lo que estoy diciendo es que en la casa no te enseñaban a ti al aspecto financiero. Ahora, claro, que uno lo haga, obviamente sí lo hace, pero lo que estoy hablando específicamente es esa parte de que en tu casa como que pensaban que tú nunca ibas a tocar la plata, porque no te enseñaban a administrarla. Eso es lo que yo quise decir. Eso. No, y tipo, que está ligado a esto, tampoco nunca me enseñaron cuánto tenía que comprar de verduras, ni cuánto tenía que comprar de pan, de jamón. Una vez llegué, recuerdo que mi mamá me dice, vas a comprar tanto de jamón y tanto de queso, y yo me confundí y luego traje un montón de cosas, y cuando me mudé sola, yo sentía que Richard y yo nos íbamos a comer, no sé, 6 tomates a la semana, 20 lechugas, porque no sabía. Porque nunca fue como si no tampoco nos enseñaban a distinguir entre el cilantro y el perejil. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya está, al altura de mi vida todavía lo confundo. Pero bueno, respecto al dinero, sí, yo siento que eso a uno le faltó mucho el respecto a la administración o la parte financiera. Porque por ahí cuando llegas allá a la adultez que tienes que manejar tu dinero, es como que uno en su mente es dinero libre, como que si no tiene que administrarlo para los gastos de la casa o de lo que te quieras comprar o ahorrar, todo, o sea, como que toda esa distribución financiera a nosotras las mujeres no nos las enseñan y siento que es algo, y a la gente en general, siento que es algo que debería existir en las escuelas, no sé. Claro, una materia que se llama educación financiera y que te enseñan, no sé, a cómo ahorrar o invertir si en algún momento tienes dinero para eso. Yo decía, yo soy muy buena ahorrando, pero no era que era buena ahorrando, sino que todo el dinero que me daban mis papás, yo no hacía más nada que guardarlo porque yo vivía con mi tía y
o sea, me daba la comida y luego tenía transporte. O sea, ¿en qué podía gastar María? Ropa. Y obviamente así era bueno, ahorrando. Eras buena ahorrando para cuando te querías comprar algo que no te lo gastabas de una vez, pero no porque lo administrabas, son dos cosas diferentes. Yo aprendí más o menos a administrar el dinero, fue cuando me fui a vivir a estudiar sola en la ciudad de Mérida, como si me fuera muy lejos el día. Y claro, a mí me daban dinero y yo ese dinero tenía que rendir hasta la próxima vez que iba, porque neandertales me daban dinero en efectivo. Entonces, claro, yo tenía que distribuirlo. A mí me daban la comida y eso me lo daban. Pero ponele, me daban, no sé, X cantidad para distribuirlo en las cosas que necesitaba, que si las guías, que si las copias, que si, no sé, que si por ahí tú te querías comer algo, cositas así. Pero, a ver, si yo no volvía a ir pronto, ese dinero tenía que durar. Y yo, después del primer año de la universidad, ya empecé a ir menos veces. Porque me cansaba, porque no tenía ganas de ir el fin de semana al vigía, todo lo que representaba, y tenía que rendir esa plata. Y yo ahí, yo no sé cómo hacía, pero a mí me alcanzaba la plata. Yo utilizaba a una de mis amigas porque en derecho se gasta mucho en guías. O sea, si no tenés los libros eran muchas copias, Confirmo. mucho. Comprabas el libro en guía, básicamente. Lo que a mí me pasaba incluso el libro. Claro, y el chico de las copias estaba enamorado de mi amiga y cada vez que íbamos no nos cobraba. Y yo dije, necesito ir a sacar estas copias, vamos. Y así hice los últimos años y me ahorraba un montón de plata. Se ahorraba de lo que nunca gastaba, ojo. Se ahorraba de lo que nunca gastaba. Así que ponte el labial rojo que vamos a sacar copia, ¿ok? Exacto, y que ponte tu mejor outfit. Y hablando de esto de lo de la educación financiera, que no existe, que para mí tiene que ser una materia, yo también siento, creo que ahora hay un poco más, pero no recuerdo en mi época que se hablara tan claro tampoco de la educación sexual. Y ayer le contaba esto a Euli de una experiencia propia. Yo estaba en el colegio y a mí en mi casa siempre me hablaron muy claro de la educación sexual, a diferencia de en el colegio. Yo siento que en mi colegio no lo tocaron mucho. Pero mi mamá siempre me explicó todo, se sentó conmigo y me dijo, esto es así, así, así. Y una amiga del colegio, tendríamos como 10, 11 años, se puso a llorar porque le había picado una abeja y entonces ella había quedado embarazada. Imagínense a mí con 10 años diciendo, pero ¿cómo quedó embarazada? Si para eso se necesita un hombre, no una abeja. Y yo recuerdo llegar a mi casa y decirle a mi mamá, ¿por qué esta persona estaba diciendo que estaba embarazada porque la picó una abeja? O sea, ahí estamos todos confundidos. Aparte iba a ser madre soltera, porque las abejas cuando pican se mueren, creo que es así. Perdónenme mi ignorancia, sino porque algo así había leído. Pero, a ver, con el tema de la educación sexual, yo no sé si en tu escuela, pero yo recuerdo que cada año hacían las charlas esas malísimas de educación sexual. ¿Qué es esto? O sea, porque realmente no te enseñaban nada, eran como cosas, aparte que te lo explicaban, no sé, esto es una banana, y esto, o sea, ¿sabes? Como esa cuestión de todo ponerle nombre y no decirle los nombres a las partes y ya. O sea, y eso es algo que yo siento que también pasaba en muchas casas, de que no se le llamaba a las partes por su nombre, sino, no sé, le ponían hay unos adjetivos todos raros que uno que creció con eso, porque yo hasta la fecha le digo los adjetivos, pero es porque en tu casa no te decían, bueno, mira, esto se llama así, y lo que tú no tienes que saber. Entonces hay gente que no llega a la adolescencia, que bueno, la semillita, ya no sé cuánto. Por favor, expliquen las cosas como son. Pero para mí pasa eso porque la explicación viene desde el punto o desde el lugar de la vergüenza. O sea, como que a la gente le da vergüenza hablar abiertamente de la sexualidad. Es que es generacional eso del tabú, es generacional. O sea, y si los padres de uno no lo hablaban, menos los abuelos de uno, ¿qué es eso? Jamás. Y si se hablaba de eso, impura. Y de una vez agua bendita por la cabeza. Y, o sea, imagínate esas generaciones que se casaban con la primera persona que conocían y llegaban a la noche de bodas y era como que, ¿qué es esto? O sea... Claro. Yo no sé, pero también al nivel religioso, que te hacían como conceptualmente de que si hacías esto, eres una impura pecadora. No,
con eso, es una pecadora. Te vas a quemar en el infierno, Ulimar. Claro, literalmente. Entonces, esas son todas las cosas que uno se lleva también a la adultez porque eso no se acaba. Yo siento que eso se va llevando. El tema de la vergüenza al hablar de ciertas temáticas, incluso con tu pareja. Entonces, Claro. es algo que viene de ahí. Y algo que dijiste, retomando el tema religioso, que esa misma charla que te dan en donde te dicen, no, bueno, pero los anticonceptivos son un pecado, entonces vos no puedes usar preservativos y todo lo demás, pero luego está desde el lado médico de que si efectivamente vos querés tener relaciones sexuales y querés cuidarte y ser responsable, sí o sí necesitas utilizar un método preservativo. Y ahí es donde tienen que estar los padres, porque socialmente, digámoslo así, antes la gente esperaba a casarse para tener relaciones y ya eso es algo que hoy no pasa o no pasa mucho. Tocas un punto importante porque hablando de la parte del ginecólogo y todo esto, uno no tenía naturalizado ir al ginecólogo porque la gente, si tú decías que ibas al ginecólogo, ay, ya tienes relación. Y uno con 18. Yo, por primera vez, fui al ginecólogo a los 20 y tantos y no porque mi mamá me llevó ni porque me dijo, mira, tú a esta edad tienes que empezar a ir al ginecólogo, ni no, porque en la mente de uno, la gente que iba al ginecólogo era porque tenía relaciones sexuales. Bueno, en mi mente, yo que la mente de uno, en mi mente, no generalizo. Pero porque, o sea, de mi casa, por ejemplo, mi mamá era muy con esos temas, sí tenía mucho tabú. Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo fui al ginecólogo, ella ni se enteró. O sea, yo fui por decisión mía porque para mí era lógico y aparte yo escuchaba como que a mis amigas que dicen, no, yo fui, yo nunca en la vida había ido. Entonces imagínate también como que uno de esos procesos, llevarlos solo y también como sintiéndose pecador. Como que si uno no tiene que ir a revisarse porque eso es normal y natural y, o sea, para evitar cosas en el futuro. Es algo médico, no es que estás haciendo nada malo, pero así es del nivel de tabú que hay, que ir al ginecólogo para uno, por lo menos para mí, representaba como una cosa pecado. Y que voy manchada. Bueno, yo les voy a contar algo que a mí me dio demasiada vergüenza y es por esto mismo. Cuando yo tenía como 14, 15 años, yo comencé a tomar anticonceptivos porque tenía brotes de acné hormonal. Y en ese momento, de entre tantos tratamientos, te ponían anticonceptivos porque ayudaba a regular. Las cajas, los anticonceptivos estos traían una cajita, Bueno, obvios. unas cajitas de metal que tenían rosas rojas. Y a María, inocente, se le ocurre guardar ahí unos marcadores. Y un día se lo lleva al colegio, al bachillerato. Y lo saco así y alguien me dice, ¿y ya estás tomando pastillas anticonceptivas? Y así como que la vergüenza. Ya va, Yo regaño ya la persona que te lo dijo, ¿por qué sabía que eran pastillas anticonceptivas? porque su papá era ginecólogo. Ah, bueno, yo te quería decir, y no pude. No, o sea, a ver, ahí uno se la voltea, ¿y tú por qué sabes? Explícame, explícame. Exacto, pero sí, o sea, y es súper feo que te hagan, porque realmente uno no sabe por qué la persona lo está tomando, o sea, muchas personas ya realmente lo toman por condiciones médicas, y aunque no sean por condiciones médicas, ¿qué te importa? O sea, siempre condiciones de que se quiere cuidar muy bien la gente que se cuide. Mejor comprar anticonceptivos y todas las cosas preventivas que comprar pañales. O sea, ya ahora es embarazo geriátrico, pero en ese momento era mejor comprar anticonceptivos que pañales. O pagar educación por 18 años. Exactamente. Otra cosa, que tomamos el tema de la religión y me voy a quedar acá un momento para decir, cuando estás, o en mi casa, crecimos, mi familia era súper religiosa y hablar de las dudas que pudieras tener de la fe era un tabú. O sea, yo no podía decir, ya va, ¿y por qué entonces pasó eso con Adán y Eva? ¿Y dónde está María Magdalena que no la veo y veo a todos los discípulos? O esas cosas, como que yo siempre fui una persona analítica. A mí me gusta el porqué de las cosas y cuando yo iba y preguntaba el porqué de las cosas no había respuestas y además había un señalamiento porque yo no tenía que tener dudas. Claro, o sea, era de los niños de ¿por qué? ¿Pero por qué? Hasta que ¿pero por qué? Y la otra respuesta, ¿pero por qué esa respuesta? Bueno, respecto a la fe, yo podría decir, no tengo mucho sustento para dar respecto a esa temática. ¿Por qué? Porque en mi casa había como mucha diversidad religiosa. En ese sentido, por ejemplo,
o sea, mi mamá en principio eran católicos y todo eso, mis abuelas, bla, bla, bla. Pero después mi mamá les dio una época ahí, sabes que la gente que se cambia de religión. Entonces, por eso hoy día soy medio hereje. Ya voy a contar eso, procedo. Y mi mamá se cambia a esta cuestión evangélica. Todo bien. Todo bien, no para uno niño porque lo obligan a ir a todas esas cosas. Entonces, como que la parte religiosa, yo crecí como medio para allá, para acá. Porque entonces me quedaba con una tía, entonces mi tía porque yo no había hecho la primera comunión, y yo con 14 años, una cosa así, que yo no sé cuánto, no sé qué, y yo no entendía, porque al final del día eso era responsabilidad de mi mamá, en este caso, no, yo qué voy a saber si la hice, si no la hice, si me correspondía, no me correspondía, a este momento no la hice, y tampoco hay restos de que no, sí fui bautizada, pero parece ser que se quemaron esos papeles, entonces como que tampoco fui bautizada. Pero, o sea, por ejemplo, yo después, respecto a la religión, como que no, o sea, las preguntas que me podía hacer o responder, tenías que buscarlas por mi cuenta porque no había un sustento donde yo pudiera ir a hacer preguntas, ¿sabes? Como que, ¿por qué? Porque bueno, no, eso en la Biblia no es así. Entonces llegaba al otro y decía, no, pero porque según su religión era de otra manera. Entonces uno crecía con una confusión ahí mental también. Pero efectivamente, el tema de la religión se presta también derivan los temas sexuales, no sé qué, porque ahí empieza ese tabú de que eso no se habla porque es pecado, esto no porque la duda no está bien, entonces es complicado, porque yo siento que todos los demás temas se desprenden también de ahí, de la parte religiosa. Claro, porque la religiosa está como muy ligada a la crianza y acá vamos a un tema que me hiciste acordar, el de la homosexualidad, porque recuerdo que escuché en un podcast a un chico que decía que él sabía que le gustaban los hombres cuando tenía 12 o 13 años y que él iba a la iglesia todos los fines de semana y que en una de esas recuerda a un padre que leyó su salmo, luego dio su homilía, etcétera, y decía que la iglesia condenaba a todos los homosexuales y que básicamente eran el anticristo. Entonces, Bueno, gracias, me voy. él llegó a su casa llorando, pensando que había algo mal en él y que entonces nadie lo iba a querer, todo el mundo lo iba a rechazar, y es algo que está entonces bastante ligado a la religión. Y siento que esto es algo de lo que tampoco se habla, porque más allá de eso, como padre, si la iglesia sostiene esto y vos estás yendo con tu hijo a este lugar, vos como hijo pensás que tu papá o tu mamá va a tener el mismo pensamiento y por ahí no tenés la libertad de contarle si te gusta, si no te gusta o qué es lo que te gusta. Sí, y adicionalmente a eso, que también la gente piensa que eso es una enfermedad que se quita con el psicólogo. Va al psicólogo para que se te quite, eso no es así. No sé. Pero dijiste algo buenísimo. Cuando te gustan, eres homosexual, te mandan al psicólogo. Pero si tienes ansiedad o depresión, tenés que buscar a Dios. ¿Quién lo entiende? Pónganse de acuerdo. Pero aquí voy a decir algo que es tabú también, que la gente no acepta, principalmente la gente religiosa, que ellos son las personas que más juzgan a los demás. Entonces hablan de un Dios de amor, de todo eso, que está bien, pero son las personas que más señalan a otras, ya sea porque, no sé, madre soltera, whatever, cosas que pueden pasar en la sociedad porque sí y ya, pero son las personas que más señalan, y aquí caemos en el tema de la homosexualidad, de la sociedad misma, entonces es como que, no sé qué tanto te pueda escuchar a ti, o sea, yo siento que uno no tiene nada que ver con la creencia, tú puedes creer en Dios, pero a José no le va a gustar esto, yo en la iglesia siempre he tenido como por eso, porque a mí me obligaban a ir a todas las iglesias y todo es lo mismo, o sea, tú escuchabas a la gente hablando de los demás y era como, no entiendo, no estoy comprendiendo esto cómo es, entonces no sé, es como lo que yo pienso. Yo recuerdo que una vez a mí me dijeron estas palabras, no, porque ahora tú no estás yendo a la iglesia, no sé qué, y todo lo demás, y yo respondí, y estoy segura que mi mente está mucho más en paz y tranquila que el de todas las personas grandes que están allá en la iglesia dándose golpes de pecho. Porque es eso, son las primeras personas que salen a juzgar, a criticar la vida de los demás. Siento que si, o sea, estás viviendo tu camino de la fe, lo más importante es
son tus obras personales, y entonces si ya estás hablando mal de los demás, anda a confesarte, y se tienen que confesar todos los días, entonces. No, y también yo siento que la confesión la usan como tengo derecho a hablar de los demás y me van a mandar a hacer 5 Padre Nuestro y se me va a quitar. No, eso no funciona como agua. No, no es agua, no se quita, no es así. La confesión es su podcast. Como que aquí voy a hablar lo que yo quiera. Yo sé, o sea, es algo que yo percibo respecto a la religión y que obviamente la gente no lo admite, pero que uno lo ve, o sea, cada quien puede creer en lo que quiera, pero, o sea, yo creo que lo primero es tú estar limpio de pecados realmente y no ir a decir, ay, fui todos los domingos, pero cuando salgo, no sé, hablo mal de las personas, soy un maltratador, cosas así, porque hay cuántos maltratadores no hay en la iglesia, no se golpe de pecho en los domingos. Entonces es como que todas esas cosas son tabú. Porque a veces la gente, por ejemplo, descubren que alguien hace cosas malas y dice, ay, pero si él iba a misa todos los domingos, ¿qué tenía que ver? O sea, ¿qué tenía que ver? No entiendo. Pero bueno, o sea, dar bueno no es sinónimo de ir a misa todos los domingos. Ni ser malo es sinónimo de estar tatuado. Exactamente. Porque Yo soy mala persona. Sí. Ah, exacto. La gente, eso es otro de los tabúes, de la gente tatuada es mala. No, así que yo no soy malandra, tengo y una plan súper grande. va a salir Euli a acabar con el mundo. Pero yo creo que sí, o sea, al menos a mi casa, sí, mi mamá sí hablaba como que "No, la gente que se tatúe, no sé qué, no sé cuánto, que, o sea, como que con una mala percepción. De hecho, cuando mi mamá supo de mi primer tatuaje, que fue accidental porque duré 2 años escondiéndolo, no porque es visible. Richie hizo eso. ¿Ah? Richie hizo eso, de esconder el Bueno, tatuaje. ella se dio cuenta porque yo me estaba vistiendo y me lo vi. No me tocó la puerta, toquen la puerta. No tocó la puerta y entró. Y, o sea, de ese lado se veía el tatuaje y mi mamá duró como una semana que no me hablaba. Y yo era una impura porque tenía un tatuaje. Yo recuerdo que me decían, y que no, porque no te puedes tocar, porque esto era lo que me decían, ni un pelo de tu cuerpo te pertenece. Y entonces, al hacer eso, no sé, como que estás ofendiendo a la iglesia, a Dios. Y yo le decía a mi mamá, vieron, aquí va todo el porqué. Y yo le decía, pero si a mí me sacaron un ovario, ya me abrieron. O sea, ya ese cuerpo que no me pertenecía, ese ovario, me lo sacaron. Y entonces ella me decía, no, pero es diferente porque eso era tema de salud. Y bueno, al final nunca terminábamos de acuerdo ni ella con lo que yo le respondía, ni yo con las respuestas que me daba ella. Claro, y claro, de los tabús se desarrollan esos estereotipos. Y te pregunto, ¿tú te quedaste como con algún estereotipo basado en esas creencias que capaz los papás a uno les decían? Tipo que ahora tú digas que yo no hablo de esto o te sientas avergonzado o lo que sea. Y bueno, es el contrario, y es algo que ya lo hemos hablado mucho acá, pero por ejemplo, en mi casa, por ahí hablaban mucho de qué va a decir la gente o del cuerpo de la gente, y yo como que me fui al otro lado, entonces yo no hablo del cuerpo de la gente ni tampoco me gusta como que esto de hacer cosas solamente o no hacer cosas por lo que la gente va a decir. O sea, yo siempre busqué los opuestos. Y creo que era como un poco, lo haces para tratar de cortar el patrón, por así decirlo. En mi casa era mucho de, no, es que no podemos hacer esto porque ¿qué va a decir la gente? Y yo, la gente, eso quiero que me cancelen el video, pero llega un punto en el que, ¿cómo te vas a poner eso? ¿Qué va a decir la gente? ¿O cómo vas a hacer esto? No sé, te fue mal en la universidad, por ejemplo, uy, ¿qué va a decir la gente? A mí no me importa lo que diga la gente. O, esto era un tema tabú que también había recordado ayer, el tema de las separaciones, los divorcios, que siempre era como pero ¿vamos a seguir casados? ¿No nos vamos a divorciar? Porque conozco gente. No, antes eso era como que la mujer fue utilizada y ya no puedes tener a más nadie porque ya te utilizaron. Como que si es un trapo, una basura, no sé, yo no entiendo eso. Pero es un tabú eso también. Lo de la Claro. separación. Y bueno, eso. No sé vos si tenés casi algún tabú con el que... Yo creo que yo me quedé
que es algo que, o sea, a mí me cuesta hablar así naturalmente la sexualidad. O sea, es algo como que me cuesta muchísimo. Porque es ese tema de que uno le hablaban como con ay, cositicas y con adornos y entonces, claro, tú desarrollas una vergüenza hacia esa temática. Euli no quiere ser pecadora. No quieres ser pecador. Y ni siquiera estoy bautizada. No, si estoy bautizada. Bueno, hay fotos, pero no hay registro. Claro, que es lo mismo que nada. No, pero creo que eso. O no sé, por ahí tipo, cuando en la familia habían conflictos o tensiones, que generalmente era como que, no sé si te pasó, pero mi familia es muy grande, así que esto solía pasar, se armaban como grupitos, como los grupos que apoyaban a uno, los grupos que apoyaban a otro, y en casa como que trataban de hablar del tema entre la gente adulta y a uno como que lo sacaban, y era como que no, es que esto es tema de grandes, pero entonces por ahí escuchabas o habían malas caras y terminabas involucrado, pero uno no sabía de qué estaban hablando y para mí era un mal manejo de la situación. En mi caso era al revés. A nosotros como niños nos involucraban en el sentido de que no es que nos contaban, porque ay, que no fuera bobo, pero uno se daba cuenta y obviamente eso hacía también de que el tío que no se habla con el tío, tú no le puedes hablar a ese tío, no le puedes pedir la bendición a ese tío, no puedes ir a su casa, no le puedes hablar a tus primos, o sea, horrible. Pero yo siento que en todas las familias eso pasa. O sea, y aquí va a ser un chiste de yo creo que es una cosa latina, o no sé si es en Venezuela, pero de que se roban los terrenos, de todo eso, yo siento que eso en todas las familias pasa. O sea, algo chiquito, algo grande, tiene que haber un robo en el medio de un familiar a otro. Y eso obviamente desencadena conflictos entre, bueno, familiares que no se hablan más, que pasan años, que se pelean, que no sé cuánto. Y hay de verdad, qué fastidio, o sea, qué necesidad hay de eso, de verdad, honestamente. Y eso es un tabú, en las familias existe, hasta en las mejores familias. Bueno, en las mejores familias más porque hay plata. A mí me pasó con la familia de mi papá y también pasó con la familia de mi mamá y como primero había vivido lo de mi papá, mi papá me dijo cuando pasó lo de mi mamá, ni se metan. O sea, ustedes por ahí bien lejos del problema y fue lo que hicimos, pero la verdad es que sí trae como mucha disputa y tal. Y confírmenme las personas que lo vivieron, que ustedes piensan que no se van a pelear, pero ni por un tenedor, porque yo soy esa. Yo digo, como que yo viví eso tan feo y vi, no sé, cosas por ahí que le hicieron a mi papá o que sufrió mi mamá, que yo digo, yo no le puedo hacer eso a mi hermano. O no sé, tal vez yo piense diferente, pero es que a mí no me importa. O sea, no tengo ahora la necesidad de pelearme por algo que ni siquiera me lo gané yo. Honestamente, sí, yo tampoco, la verdad. Y otra cosa que creo que va ligada también con un poco de familia, el tema de las emociones. O sea, yo siento que hay mucho tabú en expresar las emociones. Y eso hace que como adulto también tú desarrolles eso de que, bueno, no sabes expresar cariño, no sabes, o sea, no sabes cómo establecer relaciones con las otras personas a nivel emocional, o sea, demostrarle su cariño. Por ejemplo, a mí me pasó en mi casa que alguien te dijera te quiero. Jamás en la vida. El único abrazo que yo recibía era en mi cumpleaños y el 31 de diciembre. De resto en el año, nunca. Entonces, claro, ¿qué hace eso? A mí no me gusta el contacto físico. O sea, si alguien me abraza abruptamente, ahora no porque no tengo amigos, pero cuando tenía cerca, a mí no me gustaba que me invadieran como demasiado mi espacio porque me sentía como agobiada. Pero a raíz de eso, o sea, porque para mí no era natural como eso de vamos a abrazarnos y decir las emociones. Y creo que en el episodio anterior lo dije de que yo no sabía estar feliz y mostrar diferentes emociones. Viene de ahí, básicamente. Claro. Pero es un tabú porque la gente no habla de sus emociones. No habla cómo se siente, si está feliz, si está triste, si algo la abruma, si tiene ansiedad o lo que fuera. No habla nada de eso. No sé cómo lo ves tú. Les tengo un cuento buenísimo ahora. Estaba almorzando a mi trabajo la semana pasada y a una de mis compañeras se le murió su perrito, que tenía como 15, 20 años, y la verdad es que ella estaba muy mal. Y ella tiene un bebé, un hijo, un bebé. El hijo tendrá como 11, 12 años. Y ella estaba llorando, estaba súper afectada, y la mamá de ella se le acerca y le dice que por favor deje de llorar delante de su hijo, porque lo va a criar débil. Ay, cuando ella me lo contó, Euli,
Yo quería ir hasta donde estaba su mamá y zarandearla así en venezolano. ¿Cómo le va a decir eso? O sea, ¿cómo demostrar emociones cría un hijo débil? Al contrario, hace que no te tengas que hacer el fuerte, porque la mayoría de los hombres se tienen que hacer los fuertes porque nunca le dijeron que estaba bien llorar o que estaba bien expresar sus sentimientos. Y digo de los hombres porque esto es un estereotipo bastante reconocido, pero también pasa con mujeres. Y era como esto de cómo aparentar que en mi vida yo siempre estoy feliz, que en mi casa no pasa nada, que yo no tengo derecho a tener malos días, a llorar. Esto obviamente no va a criar a una persona mejor, al contrario, si me ve que yo soy una madre, que tengo sentimientos, que lloro, que me equivoco, que fracaso, todo eso es algo que lo va a hacer crecer, madurar y cuando llegue adulto va a tener un camino mucho más sencillo. Sí, y también eso hace que él como hombre pueda desarrollar responsabilidad afectiva, porque si ve a una mujer que está llorando o a otra persona que está llorando, no va a ser como, ay, lloras por eso, que es lo que te suelen decir, sino va a ser más comprensivo, saber entender, porque normalmente los hombres cuando ven a alguien llorar, entiéndase mujer porque no expresa más sus emociones, no saben qué hacer, porque no le enseñaron a mostrar sus emociones, entonces no saben cómo lidiar con esa emoción en otra persona. Y es por eso, es porque, ay, sí, el hombre no tiene que llorar, el hombre es fuerte, no sé qué, todas esas boberías que le dicen a los niños, como que si llorar lo hace menos hombre, que eso no tiene nada que ver. Yo, Entonces, yo lloro por todo, honestamente, y siempre me decían, ay no, es que a María no se le puede hablar porque ella es demasiado sensible, que siempre termina llorando por todo, y la verdad es que no, o sea, reconozco mis emociones y las puedo vivir, y hay gente que no puede hacerlo. y yo ahí yo sí lo hablo desde mi propia experiencia. Yo era una persona que mis emociones yo no las exteriorizaba, no sabía cómo exteriorizarlas, primero porque siempre es como que estuve sola. No soy hija única, pero crecí como hija única y también mi mamá no está demasiado presente en muchas cosas, entonces como que yo no sabía expresar mis emociones. Y si yo estaba triste o algo, era conmigo misma, nunca nadie me vio llorar. Hasta que, porque siempre tuve que hacerla fuerte, ponerle. Cuando yo me voy ya a estudiar y todo esto, y ya con el tiempo, como que me di cuenta de esto, porque yo no lo sabía, yo para mí era natural y para mí era como sentirme orgullosa de yo soy muy fuerte, yo no ando llorando por ahí. Creo que la primera vez que yo realmente lloré en público, y creo que lo conté, que fue un examen de la universidad con un profesor que de verdad me hizo sentir tan mal que yo lloré ahí, y ahí como que boté eso. Pero posteriormente hubo un tiempo, yo no sé si es la edad, que yo empecé a llorar por todo. O sea, lo más mínimo, llanto, una cosa, que yo creo que todo el llanto que nunca lloré, lo empecé a llorar después, o sea, después de los 25 empecé a llorar todo, una cosa así. Pero es difícil cuando tú no te sabes expresar o no te enseñan a gestionar tus propias emociones, que a veces uno no se entiende. Y es un error pensar que el no llorar o no expresarte te hace más fuerte. Y al contrario, eres un débil porque no sabes gestionar tus emociones. Claro, siempre dicen que uno no llora por lo que le duele en el momento, sino por todas las veces que no lloró. Y en este caso puede pasar, pero también es cierto que a medida que uno se va haciendo más grande, se vuelve más sensible. Siento que uno comienza a reconocer muchas más cosas que antes no, y entonces eso te hace conectar con las emociones desde otra perspectiva. Incluso le pasa a los hombres que por ahí dicen, ay, pero yo antes no era así, antes no sentía. A mí me parecía muy loco, no sé cómo definirlo, cuando ibas a un velorio o algo así y veías a los hombres y generalmente los hombres no estaban llorando, ellos eran los que tenían que mantenerse fuertes y si veías a las mujeres devastadas y todo lo demás y uno decía, eso es algo que el hombre siempre se está guardando y que en algún momento eso capaz vaya a salir y vaya a salir con alguna emoción o algo peor. Eso era algo que me llamaba mucho la atención. Ahora que mencionaste velorio y cuento esta anécdota para cerrar, cuando mi abuelo falleció, que fue hace ya mucho tiempo, yo tenía aproximadamente 15 años, creo que ya lo habíamos mencionado, que yo siempre fui como el soporte emocional de mi mamá. Mi mamá con la muerte de mi abuelo de verdad se puso muy mal, pero mal, o sea, literal no se paraba de la cama. Obviamente, como yo era la que estaba ahí, yo no podía permitirme llorar.
Entonces, yo digamos que la muerte de mi abuelo no la lloré, no pude llorarla, pero cuando como que explotaron todas mis emociones, después yo me acordaba y lloraba por eso. Porque claro, o sea, mi mamá la pasó súper mal, tema, no sé, velorio, no sé qué, nivel, ¿sabes? Que esa gente que se pone, no, ¿por qué? No sé qué, así. Y en el entierro ni se diga, o sea, días después, o sea, que literal yo tuve casi que levantar a mi mamá porque se echó al abandono. Y tú, o sea, imagínate yo, 15 años, ser el soporte de mi mamá, o sea, imagínate emocionalmente cómo tú tienes que ser de fuerte, que yo no puedo, o sea, yo literalmente yo no lloré la muerte de mi abuelo en ese momento. La habré llorado mucho tiempo después, como cuando ya me pude dar el permiso de sentir la emoción. Y qué difícil porque son cosas que uno no sabe gestionar y tienes que reaccionar como puedas, con lo que tienes en ese momento. Pero eso es un error que a veces Sí. cometen los padres con los hijos, porque yo no tenía que ser el soporte de mi mamá, por ejemplo, porque yo también perdí a mi abuelo. Entonces, como es difícil, esas emociones son difíciles. Claro, y además que perdiste a tu abuelo y que también necesitabas vivir la emoción, también a mí me pasaba que veía a mi mamá afectada y también además de tener el sentimiento de que yo también perdí a mi abuelo, también me dolía el ver a mi mamá como estaba. Y siento que eso es todo. Entonces, aparte, yo tengo muchas opiniones encontradas con esto, pero uno los trata de calmar, entonces llega más gente, entonces la gente los hace sentir peor y comienzan a llorar otra vez. Y todas esas situaciones, imagínate uno tener que ser el fuerte, llega un punto en el que ya no das más. Y eso más adelante, obviamente, hace que eso te salga en el momento en el que menos te lo esperas, que a veces dices, pero ¿por qué me siento así si ya pasó tanto tiempo? Y es porque no viviste el duelo en el momento en el que lo tuviste que vivir. Literal, así tal cual. Y bueno, yo creo que eso fue todo por el episodio de hoy. Nos faltó un tema que era para mí bastante polémico, pero si ustedes quieren lo hablamos en otro episodio, que era la política. Bueno, o sea, importante tema que hablar. Allí tenemos a la politóloga presente. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like. Sobre todo eso, que se suscriban y que le den like, que comenten, que nos digan qué más les gustaría ver o escuchar por acá, si tienen críticas constructivas, cómo les gustaría ver los episodios, si les está gustando el formato, si quieren ver otra cosa, porque de verdad que sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo. Y bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.